Iorana te hua ayot kainga, angarina mahana piti, hoe ahuruma, hoe oje tu upu, haamata te tatu para uapi, oro titubahani, o te mata o te rapanui. Mai tatu mata itai, te para uapi, nehe nehe o te tapa tirapanui. Nos encontramos en lo que es el epicentro a estas horas de las actividades tanto culturales como deportivas. Estamos en Jangapico, donde se están preparando los competidores para la competencia de Tauki Tejuri. En la mañana tuvimos la competencia de Acabenga y también distintas competencias culturales que se están realizando en el interior del Marade de Jangapico. Todos los detalles y las imágenes, por supuesto, además de las distintas reacciones de este día de Tapati, a continuación en el siguiente informe. Bueno, la carrera estuvo súper buena. No nos preparamos mucho porque si bien varios de los chiquillos siempre hacen esta competencia, yo igual era nuevo y no tuvimos mucha preparación, pero se dio bien, se dio bonito, le dimos hasta el final y felices con los resultados. Que ahí de ver quién son los más rápidos en el equipo, los más resistentes, con más experiencia, ir jugando los puestos, ir viendo, observando qué puesto cada uno puede ir para tomar una diferencia y así los últimos ya mantener o sacar una distancia importante del otro equipo. Invitado a toda la gente que participe en la Tapati, sobre todo en las actividades deportivas, a los más chicos igual que participen y ojalá se sume más gente. Hoy día tuvimos unos competidores igual que vinieron, que participaron en el JOE, en el Acabenga y ojalá esto se dé más, que se conozca más la cultura de Rapa Nui. Sí, aquí siempre vamos a estar así para apoyar. La gente cuando llega a esta instancia nos dicen ya el otro año. Siempre vamos a estar para el otro año. Está el Mercy, el Yossi, con los que están con experiencia, los que estamos activos para entregar este conocimiento de todos los deportes que se hace en la Tapati. Así que hay que alimentarse, hay que cuidarse bien del cuerpo, no ir a tanta la disco los muchachos y bueno, dar todo el apoyo a los más jóvenes. Ojalá que se sumen más al otro año para que los apoyemos a todos también y eso. Bueno, estuvo muy entretenida, no sabía en la mañana si participar o no por el tema de estar embarazada, pero puse el pareo en el auto, las plumas y llegué por si acaso, me anoté y voy a dar un gracias a la Connie que me prestó las lanzas porque venía así cero fe, pero ahí lanzando la chunté a 2, así que muy bien la experiencia, todo. Solo llegar y afinar la puntería nomás. Bueno, la competencia, el lanzamiento de la jabalina hacia el plato, no es puro llegar, agarrar. Uno tiene que armar sus lanzas, que se hace con picano, se pone con ua y un matá. Se amarra nomás y después el hangu de uno y nada más. Bueno, participar es parte de nuestra responsabilidad como pueblo Rapa Nui, porque son nuestras expresiones deportivas, artísticas, agrícolas, las que llevamos adelante. O sea, no es nada que no sea Rapa Nui lo que se está haciendo acá. Segundo año ya, segundo año que saco tercer lugar, vamos para el próximo año, bueno, incentivar a las Máster 40, que es un deporte que se puede practicar en pareja, en familia, porque hay para niños también, hay categorías de jóvenes, entonces también eso, involucrarnos como lo que somos familias Huayno y Nui para este deporte. Así que a las Ngapoki Bajine que vienen creciendo, Tauki Tejuri también puede ser su competencia. Este se llama Paoa, un Paoa. Bueno, este es un Miro Makoi que traje y con vértebras de tiburón con obsidiana en los ojos. Y los detalles son ellos, bueno, la comisión te dan los detalles, o sea, los papeles para hacer los detalles, que si tú lo puedes ver bien, es bien difícil hacer el tallado. Hay algunos que no pudieron alcanzar a terminar bien su trabajo, pero les quedaron bonitos también. Y no, yo alcancé porque, bueno, yo ya estoy un poco más maestrado, un poco. Y con la velocidad, sí, aquí lo más importante también es el kauteki, cuando está ahí, tiene que ser rápido para que podáis avanzar más rápido en ese, porque mientras que ellos están haciendo kauteki, yo ya estoy formoneando, pues entonces ahí tengo un poquitito de tiempo más para poder ver mis detalles y las cosas. Si tú lo puedes ver de lado, parecen iguales los dos. Hoy día competí en el Taray Paoa. También quería competir en ¿cómo se llama? Tauki Tejuri, pero no alcancé, así que me propuse mejor una sola competencia, lo he pasado muy bien. Está todo increíble, un poco nomás el clima que no nos acompaña, pero está bien.
Así que le mando un saludo a todos y Orana Maururu. Bueno, y medio agotante, pero buena onda, todo bien. Tratar de motivar más gente nomás, pues. Siempre tratar de motivar más a los niños también. Sí, esa es como la idea de mi competición también, pues. Deberían incorporarlo más, pues, porque por ejemplo en el tema del Taray Ngorongo participaron 2 personas y teníamos un equipo de hartos niños para ir a participar y como no se podía, me puse cusete. Ai urana ko rua tato au turu mai angarina mo haka uite kahutupuna ka huru ya ta ka hu yang angarina hai maro e tahi matahiti o ha putu ai I here hai nga uhane e kai ni tatu at kon hare ra paura te mahan ya turu mai au angarina ka hara ia ina pai he tu mai te tanga ki te ati ho ka tahi no au vai nga te aji o mai to ko rua ya huru nei huru hare huru henua ta e o ha. Y nosotros nos despedimos desde acá, desde Hangapico, con Sebastián Montenegro, que ha estado en la cámara mostrándole todos los detalles con respecto a otro día más de competencia. Mañana se vendrán nuevas aventuras que por supuesto podrán disfrutar a través del canal Matao de Rapa Nui en sus distintas plataformas, canal de YouTube y también en redes sociales a través de Instagram y Facebook. Nos vemos y Orana. Este 2025 estamos trabajando en una nueva beca para estudiantes de educación superior que te permitirá costear en parte los gastos de alojamiento y alimentación con un aporte mensual de 400.000 pesos. Desde la municipalidad queremos brindar más y mejores oportunidades para los futuros profesionales de Rapa Nui. Hoy te acompañamos en tus primeras decisiones. Más familia, más oportunidades. Los requisitos son ser estudiante regular de educación superior, tener un desempeño académico mínimo del 50% de aprobación. ¡Atención! Si cuentas con alguna otra beca, sí puedes postular. Para más información, escanea este código QR o acércate a las oficinas de Dideco en la municipalidad. Komao a te tatou anganeo angarina, he maururu atu o te mata i taimai, te parauapi o te mata o te Rapa Nui. I Orana ko rua.